Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática, nuevamente para este día lunes 28 de septiembre. Agradecemos a Dios que nos permite llegar hasta su hogar o hasta su vehículo si usted va manejando en estos momentos para darle un mensaje extraído de la palabra de Dios y ampliado en su interpretación con el don de profecía, que son los comentarios que la sierva del Señor Elena White hace sobre los textos que escogemos para estudiar y que son comentarios inspirados por el Espíritu Santo. Y en ese sentido, pues queremos nosotros decirle que usted va a ser bendecido ahora si nos presta su atención para los próximos minutos. El estudio de ahora lo voy a desarrollar con mi hermano Oscar Zazueta, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, pastor. Muy contento en esta mañana de estar aquí con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Yo creo que no hay mejor manera de comenzar todos nuestros días que estudiando y escudriñando la palabra de Dios, porque en ella definitivamente podemos encontrar tantos mensajes que nos van a ayudar a todos nosotros, a nosotros y a todas las personas que nos están viendo por los diferentes medios de televisión o nos están escuchando en la radio, y esperemos que el estudio de esta mañana sea de una gran bendición y beneficio para ellos. Amén. Nuestro hermano Oscar Zazueta, él es un hermano que era anciano de nuestra iglesia Advenimiento en la iglesia central en Irving, Texas, pero se nos fue por un tiempo y gracias a Dios ha regresado. Ahora está aquí en la iglesia de Fairfield con los hermanos, congregándose. Y estoy muy contento, hermano, de que haya regresado a nuestro ministerio. Nosotros estamos muy felices de haber vuelto y pues listos para ayudar en lo que podamos. Amén. Y mi hermano Carmelo Ramírez, a quien ustedes ya conocen porque ya me ha acompañado en otras ocasiones, le doy la bienvenida también. Bueno, muchas gracias, pastor, muchas gracias por esta invitación que me hacen, y es un placer estar compartiendo estas lecciones tan importantes, ya que la pasada, verdad, fue una bendición, yo lo digo en lo personal para mi vida, y espero también, como está esta, verdad, que también va a ser una bendición, no solamente para mí, sino para todos los que esperan la venida del Señor. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios. Hermano Oscar, ¿quiere orar? Claro que sí, vamos a arrodillarnos para buscar a Dios. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, te queremos dar gracias, bendito Padre, porque tú nos das la vida y la salud, porque podemos ver la luz de un nuevo día. Te queremos pedir en esta mañana, bendito Padre, que tú puedas acompañarnos al estudiar tu santa palabra. Amén. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos acompañe, porque, bendito Padre, el Espíritu Santo nos ayuda a comprender, nos va a ayudar a entender y sobre todo a aplicar todo lo que estudiemos en esta mañana para que lo podamos aplicar a nuestras vidas, podamos así acercarnos más al trono celestial. Amén. Y también, bendito Padre, que lo que estudiemos y aprendamos también lo podamos compartir con muchas otras personas. Amén. Te queremos pedir que seas tú el que esté aquí con nosotros, que no sean nuestras palabras, nuestros pensamientos lo que salga, sino que lo que tú desees que sea de provecho para todas las personas que nos están viendo y escuchando en esta mañana. Amén. Sí, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, amén. Hoy miraremos lo que Marcos tiene que decirnos en cuanto al precursor de Cristo. Bajo ese subtítulo, la lección nos pregunta que ¿cuál fue la obra de Juan el Bautista? Hermano Carmelo, según Marcos 1:2 y Lucas 1:17. Bueno, los invito, vamos a buscar en la palabra del Señor Marcos 1 y 2 primeramente y después Lucas 1:17. Dice la palabra de Dios: como está escrito en los profetas, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y ahora vamos a Lucas 1:17, que nos dice así: porque Él irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Amén. Amén.
Aquí vemos, hermanos, realmente que la obra de este hombre, de este siervo del Señor, iba a ser de preparar un pueblo. ¿Prepararlo para qué? Para una obra muy especial, una obra en la cual, ¿verdad?, el que iba a venir no era ni nada menos que nuestro Rey, nuestro Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esta obra tenía que hacerse igual que en estos últimos días que estamos viviendo nosotros. Pero interesante que la misión de Juan era prácticamente dar un mensaje de reforma, un mensaje que estaba enfocado en que hubiera una reforma en la familia, porque dice que haría volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. En otras palabras, era un mensaje de restauración. Amén. El que él traía, porque él buscaba que las familias estuvieran preparadas para recibir a Jesucristo. Él, por eso dice que era el precursor, porque estaba prácticamente preparándole el camino al Señor. ¿Qué opinión le merece esto, hermano Oscar? Sí, definitivamente la obra que Dios le había encargado a Juan el Bautista era una obra de suma importancia, porque como bien han dicho, él era el que iba a abrirle el camino al Mesías, a Cristo. Juan comenzó a hacer una obra que no se había hecho ya por mucho tiempo dentro de la nación judía, dentro del pueblo de Israel. Había pasado mucho tiempo que no se había escuchado un mensaje como el que Juan el Bautista estaba dando. Por eso cuando Juan fue al desierto y allá preparó todo lo que Dios le había encomendado y después comenzó a hacer la obra para la cual había sido llamado, la gente cuando lo comenzó a escuchar quedó muy sorprendida, porque ya había pasado tanto tiempo que no habían escuchado mensajes como los que Juan les estaba diciendo, mensajes de arrepentimiento, mensajes de que se volvieran a Dios, que realmente buscaran a Dios. Este era el mensaje principal de Juan el Bautista, y realmente, como vamos a ver durante el transcurso de esta semana, vamos a ver que Juan el Bautista cumplió cabalmente toda la obra que Dios le encomendó. A pesar que él vivió una vida tan difícil, de tanta abnegación, pero saben que él lo hizo todo porque él amaba mucho a Dios y él sabía que esa obra que él estaba haciendo era de vital importancia para que la gente, cuando ya llegara el Mesías, estuvieran listos para recibirle. Amén. Y mire qué poder el que le acompañaba, porque dice que él lo hacía con el espíritu y el poder de Elías. En otras palabras, hacía la obra no solo, ni impulsado por su propia humanidad, sino que era el Espíritu Santo con él, el Espíritu Santo impulsándolo. Y qué bonito privilegio el que tuvo Juan, prepararle el camino a Jesús. Amén. Y la manera de prepararlo era pues induciendo a la gente a que se arrepintiera y que enderezara sus caminos. Hoy nosotros estamos, hermanos, a las puertas de que Cristo venga por segunda vez, y es requerido también que se le prepare el camino. Y Dios ha dejado aquí en la tierra un pueblo para que haga esa obra, un pueblo que también se identifica con Elías, con la obra del primer Elías y del segundo Elías, aquí como es el caso de Juan. Y ese pueblo, por la gracia de Dios, somos nosotros. Amén. Los adventistas del séptimo día, que tenemos esta misión de prepararle a Jesús el camino. Y no lo vamos a hacer de una manera diferente a como lo hizo Juan. Tenemos que hacerlo igual, con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Debemos hacer este trabajo. Cuán importante es entonces que nos preparemos para que el Espíritu Santo nos use, que hagamos una preparación previa, como Juan, que se fue al desierto, hizo una reforma hasta en la alimentación, y estaba él listo para que el Espíritu Santo lo usara. Es requerido, hermanos, que nosotros también hagamos la obra del Señor
y preparemos a un pueblo para su segunda venida. Amén. El don profético. Hay 2 comentarios aquí. Voy a pedir al hermano Carmelo que lea el primero y lo comentamos, y luego el hermano Oscar que lea el que sigue. Así que adelante, hermano Carmelo. Dice aquí en comentarios de Elena de White, tomo 5, páginas 1089 y 1090, dice: Dios ha tenido sus instrumentos para que llevaran adelante su obra en cada etapa de la historia de esta tierra, la cual debe ser hecha en la forma que Él determina. Juan el Bautista tuvo una obra especial para la cual nació y para la cual fue elegido, la obra de preparar el camino del Señor. Su ministerio en el desierto fue un notabilísimo cumplimiento literal de la profecía. Así es que, ¿verdad? Yo veo aquí realmente el Señor está preparando un pueblo, como decía aquí el siervo, ¿verdad?, para estos últimos días, que precisamente llevar este mismo mensaje que llevó Elías, que llevó Juan el Bautista y que debemos de llevar nosotros también. Sigue diciendo aquí: Dios se buscó un mensajero en Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Este debía dar al mundo un testimonio resuelto al reprobar y denunciar el pecado. Mensajes Selectos, tomo 2, página 167. Bueno, Amén. aquí miramos entonces de que fue algo notable, dice, lo que Juan tuvo que hacer en el cumplimiento de la profecía. Y qué interesante que Juan dice, nació para esa obra. Nació y fue elegido para esa obra. Amén. Preparar el camino del Señor. Todos nacemos en la vida con un propósito. ¿Te has preguntado, hermano, hermana, cuál es el propósito con el cual Dios te hizo nacer en esta tierra? Sin duda el propósito primario es de que tú te salves. El propósito también secundario es de que salves a otros. Tú naciste para ser salvo, pero tú eliges también si quieres salvarte, porque te ha hecho libre el Señor para decidir si aceptas o no el regalo de la salvación. En el caso de Juan, él hizo que se cumpliera para lo que había nacido, al apartarse para que Dios lo usara, al dejar que el Espíritu Santo se manifestara. Así hizo él esa obra tan notable. Comparando eso con nuestra obra, como el don profético, hermano Oscar dice que hay similitud. Sí, aquí hay un pequeño párrafo del libro Reflejemos a Jesús, página 193, y vamos a ver cómo esa misma obra que Juan el Bautista realizó, también nosotros se nos manda que también lo debemos de realizar en estos tiempos finales. Dice, nuestra obra de proclamar la segunda venida de Cristo es similar a la de Juan el Bautista, el precursor de Cristo en su primera venida. Hemos de proclamar al mundo el mensaje: cercano está el día grande de Jehová, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Dice, hemos de hacer mucho más de lo que ya hicimos. Entonces, como decíamos, el mensaje que estamos dando ahora en estos tiempos es de que Cristo y su segunda venida está a la puerta, está cerca, y nos deberíamos de regocijar todos nosotros sabiendo de que muy pronto ya no habrá más de lo que vemos a diario en este mundo. ¿Y qué es lo que vemos a diario? Pues yo sé que todos nuestros hermanos y hermanas y amistades que nos escuchan, ellos saben muy bien qué es lo que se ve, lo que se lee todos los días en los periódicos, en la televisión, por la radio. No son más que noticias tristes de muerte, de maldad, de violencia. Por eso, más que nunca, como Juan el Bautista dice que debemos de proclamar de que la venida de Cristo, su segunda venida, está cercana, dice. Como dice aquí en el libro de Sofonías 1:14, ¿no? Cercano está el día grande de Jehová, y que todos nosotros nos estemos preparando para encontrarnos con nuestro Dios. Amén. Pero ¿cuál era, hermano Carmelo, el mensaje de Juan y quiénes acudían a escucharlo? Bueno, antes de marcar, ¿verdad?, la cita, me gustaría agregar un poquito, ¿verdad?, a lo que nuestro hermano Oscar dijo. Realmente la obra de Juan el Bautista fue una obra muy especial,
una obra, como usted dijo, hermano, muchos años que no se había dado desde Elías, ¿verdad? Realmente, Malaquías todavía, que fue el último que dio un pregón fuerte también, ¿verdad? Pero vemos aquí que esa preparación para dar ese mensaje es muy especial, a la manera en que nosotros, para dar el mensaje, nosotros debemos de vivir ese mensaje, debemos de estar preparados para dar ese mensaje, porque si no, pues entonces ¿de qué sirve, verdad? Realmente aquí podemos ver que Juan el Bautista, tanto en su estilo de vida como en el lugar donde él se había creado, donde él vivía, tenía mucho que ver, ¿verdad? Para que él pudiera dar ese mensaje de amonestación, no importara a quién se lo diera, no importara cualquier clase de personas que fueran, él se lo dio. ¿Por qué? Porque él vivía ese mensaje. Amén. Bueno, ¿qué le parece entonces si contestamos esa pregunta de cuál era el mensaje de Juan y quiénes acudían a escucharlo? Ahora sí, vamos a la palabra del Señor, vamos a Marcos, capítulo 1, del 3 al 5. Marcos 1, del 3 al 5 dice así: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Me llama la atención aquí, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que salían a escuchar este mensaje? Dice que salían de Judea, de Jerusalén, y todos eran bautizados. En otras palabras, el mensaje era para el pueblo mismo del Señor. ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba viviendo tiempos bien difíciles, tiempos que estamos viviendo hoy en día, que le ponemos muy poca atención a los mensajes precisamente de la verdad presente, aunque conocemos, pero le estamos dando un toque muy sin interés, pero necesitamos vivir esos mensajes para que podamos proclamarlos. Enderezad sus sendas. Ese era el mensaje de Juan. ¿Cómo andaremos nosotros, hermanos, en las sendas del Señor? ¿Andaremos caminando derecho? ¿Cómo andaremos nosotros en esas sendas del Señor? Miren, si por alguna razón no estamos marchando bien, si por alguna razón estamos caminando desviados, hermanos, de la senda, el mensaje es para nosotros. Amén. Enderecen sus sendas. Amén. Preparen el camino del Señor. Hermanos y hermanas, Cristo está a las puertas. Amén. En estos días de pandemia, ya es tiempo, hermanos, que enderecemos nuestras sendas. No sé cómo usted está viviendo su vida cristiana, hermano, pero si por alguna razón usted anda desviado, anda desviada de los caminos de Dios, en el nombre del Señor le decimos, enderezca sus sendas, porque Cristo viene pronto. Hay que prepararnos, mis hermanos. Juan así le predicaba a la iglesia, que se arrepintiera para recibir el perdón de los pecados. Mis hermanos, el mensaje sigue siendo el mismo. Y bueno, hermano Oscar, ¿hacia quién dirigía Juan el pueblo? ¿En qué se diferenciaba la obra de Juan a la del Mesías mismo cuando vino? Vamos a buscar ahí en Marcos. Ahora vamos a leer los versículos del 6 al 8. Marcos 1, del 6 al 8. Y dice así: Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Entonces, a la pregunta hacia quién dirigía Juan el pueblo, no hay duda alguna que leyendo ahí el versículo 7 y el 8, Juan claramente les estaba diciendo a todos los que salían ahí de la provincia de Judea, de Jerusalén y todos los demás pueblos ahí alrededor, de que venía detrás de él el Mesías, el Salvador del mundo, el que habían estado esperando por tanto tiempo. Él era el que
el que iba a venir después de él. Entonces Juan los estaba dirigiendo a todas las personas que lo escuchaban al Salvador del mundo, ¿verdad? Y dice aquí en qué se diferenciaba la obra de Juan de la del Mesías venidero. Él mismo lo indica ahí en el versículo 8, ¿no? Dice que toda persona que se arrepentía de sus pecados, ¿qué hacía Juan? Los bautizaba, ¿verdad? Pero ¿qué decía Juan del que venía detrás de él, del Mesías? Que él no iba a bautizar con agua, sino que iba a bautizar ya con el Espíritu Santo. Amén. Y acordémonos que cuando Juan bautizó a Cristo, ¿quién se apareció en esa ocasión? Hubo un visitante especial, el Espíritu Santo, que estaba dándole validez, que estaba diciéndole que a todos los que estaban ahí, porque todos lo pudieron escuchar, de que Él era el Salvador del mundo, Él era el Mesías. Así que ahí podemos ver en qué se diferenciaba esta obra. Juan predicaba para arrepentimiento y perdón de los pecados, pero Jesucristo, su predicación de Él, era de que Él iba a bautizar, ya no con agua, sino con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nosotros miramos entonces que Juan dirigía al pueblo hacia Cristo, pues decía que él había bautizado con agua, pero que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a mirar esta declaración del don de profecía que aparece aquí. ¿Le gustaría a usted leerla? Claro que sí. Había traído el libro, pero yo creo que lo voy a leer aquí directamente. Okay. Es de Primeros Escritos, página 153, página 154. En este otro es página 198 y 199. Dice, Juan informó a sus discípulos que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Mientras terminaba su obra, enseñó a sus discípulos a mirar a Jesús y seguirlo como el gran maestro. La vida de Juan estuvo cargada de tristeza y abnegación. Anunció el primer advenimiento de Cristo, pero no se le permitió presenciar sus milagros ni gozar del poder que el Señor manifestó. Juan sabía que debía morir cuando Jesús asumiese las funciones de maestro. Rara vez se oyó su voz fuera del desierto. Hacía vida solitaria. No se aferró a la familia de su padre para gozar de su compañía, sino que se apartó de ella para cumplir su misión. Muchedumbres dejaban las atareadas ciudades y aldeas y se aglomeraban en el desierto para oír las palabras del asombroso profeta. Juan aplicaba la segur a la raíz del árbol, reprobaba el pecado sin temer las consecuencias y preparaba el camino para el Cordero de Dios. Solemne. Tremendo. Palabras. Exactamente. ¿Algún comentario, hermano Carmelo? Aquí hay algo que me llama la atención, la vestimenta de Juan. Sí. Y el alimento de Juan también. En el versículo 6 de Marcos 1, ¿verdad? Lo dice que lo que usaba él de vestimenta. Hermano, realmente podemos ver que era una persona sencilla. Una persona que no se sentaba ante personas que tenían los banquetes, ¿verdad? Donde las escuelas, por ejemplo, aquí me gustaría leer algo que está aquí en la Biblia de Estudios. Dice aquí que había una gran obra designada para el profeta Juan, pero no había ninguna escuela en la tierra a la cual pudiera asistir. Debía adquirir su conocimiento lejos de las ciudades, en el desierto. Las escrituras del Antiguo Testamento, Dios y la naturaleza que él había creado debían ser sus libros de estudio. Dios estaba capacitando a Juan para su obra de preparar el camino del Señor. Su alimento, como dije antes, era simplemente langostas y miel silvestre. Las costumbres y las prácticas de los hombres no debían ser la educación de este hombre. La preocupación de lo mundano no debía afectar en nada la formación de su carácter. Y yo veo aquí que este hombre no se sentó a los pies como alguien más por allá se sentó a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Este hombre se sentaba pero a los pies del Altísimo en el desierto donde él acostumbraba, donde él vivía. Y podemos ver, hermanos, realmente que la mejor escuela es allá. En una vez un comentario que hizo un predicador
dijo que cuando él estaba joven, él, ¿verdad?, pues en su pobreza él quería ser pastor y fue allá a la universidad, pero por falta de dinero pues no se le pudo admitir. Entonces él dijo, bueno, pues si el Señor, ¿verdad?, me ha llamado, pero él me tiene que enseñar, él tiene que ser mi maestro. Y él dice que él se retiró por un tiempo fuera de su, ¿verdad?, como él estaba soltero, pues fuera de su casa, estuvo por allá como Pablo, por allá que duró 14 años en Arabia para una preparación necesaria. Así también este predicador fue lo que hizo, que él tuvo el mejor maestro que hombre aquí, ¿verdad?, hoy en día pueden tener. Así es que el hermano Juan el Bautista nos da un testimonio grande, tremendo, y podemos verlo, ¿verdad?, en esa predicación. Y ese mismo estudio y esa misma preparación necesitamos tener hoy los Elías modernos. Amén. Sí, mire qué bonito esto que dice que hacía vida solitaria, no se aferró a la familia de su padre para gozar de su compañía, sino que se apartó de ella para cumplir su misión. Estaba tan comprometido con la misión que aún de la familia, él tuvo que distanciarse para poder cumplirla. Amén. Así nosotros vemos que el precursor de Cristo fue un hombre de verdad comprometido con el mensaje, fue un hombre que traía un mensaje que iba directo al corazón, pues hablaba de arrepentimiento para perdón de los pecados. Vamos ahora a agradecerle a Dios, ¿verdad?, porque Él nos da a nosotros el privilegio de haberlo conocido a través de esta obra que Juan también como profeta realizó. ¿Hay algo más que quiera usted decir para cerrar? Yo creo, como ya han dicho aquí ustedes, la vida de Juan el Bautista, a pesar de que fue una vida muy dura, si lo vemos de esa manera, pero de algo podemos estar seguros, que lo que hacía Juan le causaba alegría, porque él sabía que estaba haciendo la obra para la cual Dios lo había llamado. Y si hay algo que todos nosotros podemos tomar de esto, es que no importa dónde estemos, hermanos, en nuestros hogares, vivamos en un lugar muy apartado, no tan apartado, Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros una obra que hacer. Y lo más importante que podemos hacer nosotros, no importa qué tipo de obra sea, pero mientras sea la obra para Dios, hagámosla de una forma fiel, como lo hizo Juan el Bautista. Hagámoslo en una forma alegre, con un corazón lleno de alegría y de agradecimiento, porque sabemos que lo que estamos haciendo es para Dios. Y por eso es que Juan pudo cumplir tan fielmente su misión, a pesar que él sabía que él iba a que sus días estaban contados. Cuando Cristo apareció en la escena, él sabía que ya sus días, aún así él nunca se detuvo a hacer la obra, ¿verdad?, de Dios. Y para mí ese es un ejemplo también para nosotros en estos tiempos de seguir adelante, no decaer, sino buscar la fortaleza de Dios, y Él nos ayudará a seguir la obra adelante. Amén. Bueno, yo quiero agregar un poquito, pastor. Podríamos decir que el mensaje de Juan era duro, era directo, y a mucha gente no le parecía. Hoy en día también la verdad presente en mucha gente causa la misma impresión, ¿verdad?, que es muy fuerte el mensaje. Pero hermanos, realmente cuando nosotros de veras queremos servirle al Señor, estos mensajes son una invitación a que examinemos nuestra vida, a que reflexionemos, ¿verdad? Aquí Juan se estaba refiriendo a un pueblo que según conocía al Señor, según era el pueblo del Señor, pero ¿cómo estaban viviendo? Fíjense hasta las palabras que recibieron: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Verdad? Son palabras que hoy en día, cuando se dicen directas, cualquier persona nos ofende a nosotros en esas palabras, pero si nos examinamos podemos ver que necesitamos esa disciplina que el Señor nos quiere dar. Amén. Bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude para que también nosotros seamos precursores en este tiempo, preparando también el camino para la venida del Señor. Amén. Vamos a rodearnos. Amado Padre, te agradecemos porque en esa manera de obrar de parte de Juan, nosotros nos sentimos, Señor, estimulados
a obrar de la misma forma, de una manera que preparemos bien tu camino, porque tú vienes pronto a esta tierra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para ser precursores tuyos, que nos llenes de gracia, de poder, de sabiduría, y que también nos des ese espíritu que tú tenías para con el pecador, en el sentido de buscarlo, para restaurarlo, para rescatarlo. Ayúdanos, Señor, a nosotros también a hacer la obra en el espíritu y el poder de Elías. En tus manos nos ponemos y rogamos que nos ayudes para tener los recursos, tener también las maneras adecuadas de hacer tu obra preciosa. Gracias, Señor. Lo agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.